vamos entonces a entrar en temática de esta segunda meditación de nuestro retiro espiritual de este día. Señor, tú que me has regalado el don de soñar, ¿qué es lo que tú quieres compartir conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme al oído? ¿Qué es lo que tú quieres que yo descubra en ellos? ¿Qué es el deseo de tu corazón? Ahora, y aprovechando uno de los comentarios que está por aquí apareciendo, voy a decir, Señor, ¿cuál es tu sueño para nosotros? Y yo creo que la respuesta la tenemos en las manos de María. Y ahora nosotros nos vamos a ir junto con ella a la región montañosa de Judea. Para este momento, pues entonces si tienen acceso a la Santa Biblia, les pido ubiquen el texto de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 en adelante. Ese es el, digamos, pues lo que nosotros conocemos como la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. El contexto amplio donde se ubica este texto es antes la Virgen María, según la narración del Evangelio de San Lucas, ha recibido el anuncio del ángel. Ella ha consentido en su corazón soñar el sueño de Dios. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Hacerse hombre, hacerse uno con nosotros, hacerse parte de nuestra humanidad, a unirse tan íntimamente a nosotros que no quede ningún tipo de distancia, ningún tipo de endija, ningún tipo, incluso ni siquiera de abismo, que nos separe de su amor, de su misericordia, de su bondad, y que nos aleje justamente de esas, digámoslo, de esas gracias de su amor por nosotros. Les sugiero que nos aboquemos ahora a contemplar lo que está aconteciendo con María. María ha recibido la noticia del ángel. María nos va a decir el texto del Evangelio, va a salir presurosa. Pero antes de adelantarme a posibles interpretaciones previas, vamos al texto. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios y a dejar que el eco de su voz resuene en nuestro interior, para que no sea este verbo mío el que inspire su meditación, lo que inspire lo que Dios quiere compartirles a ustedes, sino sea justamente y solo su palabra, su voz, su presencia, su intervención directa en el alma, en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes. Vamos entonces a escuchar ahora el texto de la palabra de Dios. Por aquellos mismos días, María se puso en camino y a toda prisa se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que al oír Isabel el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gritos alborozados: Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido también al hijo que está en tu vientre. Pero, ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz tú, porque has creído, porque el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Palabra del Señor. Guardemos un momentito de silencio. Dejamos que esta palabra de Dios haga eco en nuestro corazón. Hay un ejercicio bastante interesante que ayuda justamente a destacar, a hacer que los textos
no más importantes, sino los textos que tienen incidencia directa en nosotros, queden expuestos, queden al descubierto. Y es justamente hacer eco. Hacer eco es mentalmente repasar aquellas palabras que quedaron aquí, guardaditas, y que de alguna manera siguen repitiéndose insistentemente una vez terminado la lectura de la Biblia. Esto lo podemos hacer tanto si escuchamos la proclamación de la palabra de Dios por otros, o si nosotros mismos leemos el texto bíblico. Es decir, una vez que nosotros hemos leído la palabra de Dios, dejamos el texto a un lado y empezamos a mentalmente a recordar cuáles son esas frasecitas, esas expresiones, esos párrafos que recordamos y que despertaron en nosotros una inquietud, que se fijaron en nuestra memoria y se repiten una y otra vez. Y haciendo eco, sin la necesidad de hacer ningún tipo de interpretación, vamos repitiéndolo. Bendita eres tú, María, por ejemplo. O ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Haz la prueba. ¿Cuál es tu eco? Ese eco, ese resonar interior que la palabra, que Dios quiere a través de esta palabra despertar en ti, y luego a través de estos textos decirte algo solo a ti y solo para ti. Hecho este muy breve ejercicio, que espero ustedes lo apliquen no solamente para este momento, sino cada vez que ustedes tengan en disposición realizar una lectura de la palabra de Dios, o incluso cuando participan de la Santa Misa, de la Eucaristía Dominical, cuando se proclamen las lecturas, sobre todo el Evangelio. Una vez proclamado el Evangelio, recogerse rapidito en el interior antes que el sacerdote comience con la meditación y hacer este eco, de tal manera de que ya en nuestro interior las palabras más importantes queden registradas aquí, y luego pues sean inspiradas por la interpretación del sacerdote y la interpretación que nosotros mismos podemos hacer íntima de esa palabra de Dios, llevarlas a la vida y también llevarlas a la práctica cotidiana. Del texto que acabamos de leer, decíamos que en este soñar, el sueño de Dios que estamos haciendo junto con la Santísima Virgen María, una vez que la Madre del Señor, porque ahora era madre, ahora no se trata tan solo de la Virgen, no se trata de la dulce niña de Nazaret solamente, no se trata de aquella jovencita perteneciente a uno de los tantos pueblitos del pueblo de Israel que recibe una inspiración, recibe una misión, recibe una tarea. No se trata solo de eso. Se trata que ahora María es madre. Desde el mismo momento en que por el Espíritu Santo ella consintió al Verbo que iba a encarnarse, ella se constituye en su mamá. Ella se convierte ya no en niña, ya no solamente en virgen, ya no solamente en María, sino también en la madre del Verbo encarnado. Y esa mujer, y esa niña, y esa madre que está empezando a sentir el aluvión de consecuencias tanto biológicas como psicológicas como espirituales de la maternidad, empieza a soñar un sueño que no tenía en planes todavía, al menos todavía, y que seguramente no tenía en planes de la manera como están empezando a surgir estos sueños, provocados, inspirados y movidos por Dios. Entonces, el contexto de este momento para nosotros espiritual es ubicarnos justamente con María, después de la visita del ángel, después del anuncio,
e incluso después de la encarnación, del acontecimiento de la encarnación. Ya la Virgen María tiene en su seno al Verbo de Dios, ya concibió, ya fue fecundada, ya está fecunda, ya está fecundo el vientre santísimo de la Virgen María. Y entonces ella es la que ahora sale presurosa a la región montañosa de Israel. Y cuando preparaba este retiro y preparaba estas meditaciones, una de las preguntas que me hacía era qué soñaba, qué iría soñando la Santísima Virgen María de camino hacia la región montañosa, dejando atrás su pueblito de Nazaret. Puedo especular, puedo incluso de esa imaginación decir posibilidades, incluso posibilidades que pudieran hasta resultar ciertas. ¿En qué sentido ciertas? En el sentido de que no sería extraño que sucedieran este tipo de cosas dadas las condiciones, dadas las circunstancias, dadas las mecánicas humanas, históricas, circunstanciales. ¿Qué iría soñando la Santísima Virgen María de Nazaret a las regiones montañosas de Judea? Nos ubicamos y aquí ahora sí empezamos a especular, empezamos a soñar, empezamos a hacer presente este sueño de Dios en nosotros, a través del sueño de lo que soñaba, de lo que iría soñando la Santísima Virgen María. Vuelvo a reiterar el contexto. María ya ha recibido el anuncio del ángel. Del momento de la anunciación, cuando el ángel conversa con María, al momento de la concepción, ¿cuánto pasó? ¿Fue inmediato? ¿Fue en ese instante? ¿Fue allí, en directo, justo en el instante donde el ángel estaba junto con María? ¿Fue después? ¿Fue al tiempo? ¿Fue unos días? ¿Fue María se dio cuenta? ¿María no se dio cuenta? ¿Qué pasó cuándo aconteció el acto de la concepción del Verbo de Dios en el vientre de María? No creo que nosotros vayamos a saberlo. Seguirá siendo un misterio, pero un misterio hermoso de meditar, porque este misterio también nos va a hablar de que el acto biológico de la concepción no queda aislado, de nuestra vida. No es solamente no es solamente mecánica, no es solamente química, no es solamente biología, no es solamente energía. Si lo queremos describir de esa manera totalmente natural, el acto de la concepción trae repercusiones en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el corporal, también en el espiritual, también en el psicológico, también en el afectivo, en el sentimental, en el emocional. Entonces, todo eso es instantáneo, inmediato, inconsciente, inherente al ser humano, perteneciente al ser humano. ¿Cuánto tiempo pasó desde el anuncio hasta la concepción? Pero no nos detengamos allí porque no es el punto de nuestra meditación. Avancemos un paso más en este caminar, en este camino de sueño. ¿Cuánto tiempo pasó entre el anuncio, la concepción y el salir al encuentro de Isabel? Ir a la región montañosa de Judea. Si nosotros hacemos el proceso a la inversa, nos va a decir el Evangelio de San Lucas que María permaneció en casa de Isabel por alrededor de unos 3 meses. Es decir, si seguimos avanzando dentro de esta contextualización del texto, más adelante el mismo Evangelio nos va a describir que se
sucede el nacimiento de Juan el Bautista. Pero un detalle que el evangelista, muy mariano, no destaca. Es decir, que sin decirnos nos está diciendo algo. En el momento en que Juan nace, María ya no estaba. Es decir, si hubiese estado, lo hubiese dicho. E incluso el mismo evangelista San Juan nos va a destacar que para el momento del nacimiento, como era algo tan extraordinario, tan sobrenatural, tan fuera de lo común, mucha gente se había reunido en torno a Zacarías e Isabel y les estaban acompañando en ese momento particular. María no estaba. María ya se había regresado. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? ¿En qué momento María estuvo con Isabel? En su propio proceso de embarazo, ¿cuántos meses tendría ya de embarazo María? María, decíamos, no solamente sale con prisa a atender a Isabel, también hay otra necesidad. Hay unos ruidos que se están haciendo cada vez más intensos porque María estaba embarazada, María estaba comprometida con José. Y por muy divino, o sea, por muy de Dios que fuera el embarazo de María, en lo biológico María, preservada del pecado, no fue preservada de los signos corporales del embarazo. Es decir, a los 3 meses, la barriguita de una embarazada comienza a dar señales, a hacerse presente. Muy poca, no soy experto en esta materia, pero sí hay excepciones en las que algunas mujeres embarazadas, pues corporalmente no dan signos de su embarazo, sino hasta ya al final de su embarazo. Sin embargo, pues lo normal es que a partir de los 3 meses ya el vientre de la mujer embarazada comienza a hacerse prominente. ¿Cuánto tiempo había pasado? María se fue antes de que se le notara que estaba embarazada, o María tuvo también la necesidad de salir apresurada porque habían ya ruidos de que algo estaba pasando con María y que no se correspondía a lo natural. Es decir, bueno, creo que el refrán es común y compartido en todas partes. Pueblo chiquito. Y entonces los comentarios, las especulaciones, los juicios, quizás ya habían empezado a hacerse sentir. ¿Cómo explicarle a esa gente que lo de María era obra de Dios? ¿Cómo decirle a las personas con las que María convivía continuamente de que esto no era concurso de hombre, que no se trataba de José, que no se trataba incluso de ninguno más, sino solo de Dios, solo del Espíritu Santo? ¿Quién podía entenderla? Isabel. ¿Quién podía aconsejarla? Isabel. ¿Quién podía también alegrarse con la alegría de un sueño nuevo que había despertado tanto en el corazón de ella como en el corazón de su prima? Ellas dos. La necesidad de juntar estos dos sueños de parte del Evangelio no es casualidad. Es también la necesidad de entender que los sueños de Dios se comparten. Que los sueños de Dios no son aislados, que no quedan en lo reservado, sino que cuando se sueña
se sueña con los sueños de Dios, se sueña para repercutir en el mundo, para hablarle al mundo, para llenar de luz al mundo, aunque el mundo, esos sueños, a veces no los entienda. Por eso quería que nuestro camino espiritual de este día fuera hilado con el hilo espiritual de los sueños. Por eso te pedí que en la primera meditación que hicieras memoria de tus sueños. ¿Por qué? Porque esos sueños que has consentido en tu corazón son una inspiración de Dios. Y Dios por ellos a ti te está hablando. Dios por ellos, Dios a través de ellos, a ti te está incluyendo en su sueño, que es hacerse presente en tu corazón. Volvamos entonces al momento en que María va haciendo el recorrido. No nos dice con quién iba, no nos dice si iba acompañada de algún otro familiar, no nos dice Lucas se queda pues bien escueto en detalles con respecto a esto. Simplemente nos dice, María salió presurosa, se fue apurada. Siempre hemos interpretado que este apuro de María era por las necesidades de Isabel, una persona mayor, un embarazo quizás complicado o al menos de cuidado, la necesidad de asistirla, de servirla, porque María pues tiene esa virtud, la virtud de la humildad, de la disponibilidad. Sin embargo, no muchas veces se nos ha dicho que María sale apresurada a encontrarse con Isabel, porque Isabel en ese instante, en ese momento, en esa circunstancia, en esa situación, es la única que puede comprender el sueño de Dios para ella y para María. Y pueden entonces empezar a compartir qué es lo que Dios está tramando con ellas dos y qué es lo que Dios está tramando con lo que ellas dos consintieron cada una en su seno. Entonces yo me quisiera dar un banquete y hacer que ustedes también se lo den, meditando las conversaciones que estas dos mujeres habrían de tener en esos días en que se hicieron compañía. La sabiduría de Isabel, una mujer de edad, una mujer de noches y trasnochos. La juventud de María, la inocencia de María, la ingenuidad incluso de María. Pero también el ímpetu, la fortaleza, la determinación y la decisión de ella para aceptar una realidad que la iba a sobrepasar en lo humano, pero la iba a sobrecoger en lo divino. Que quisiera imaginar cómo aquellas dos mujeres, a mí me gusta el café, con un café, en las noches frías de esa región montañosa, compartían sus sueños. Y cómo se preguntaron, y cómo se preguntaban también ellas dos, el sueño de Dios que las incorporaba, que las incluía a ellas. Quiero imaginar también que en este soñar de estas dos mujeres, también comenzaron a consentirse en un vínculo inconsciente, las dos criaturas, Juan y Jesús. Juan saltó de alegría en el seno de Isabel al sentir la llegada, la cercanía, la presencia del Verbo de Dios. Entonces ya allí, en ese instante, hay una conexión que
trasciende lo meramente biológico y se convierte y se constituye en una relación espiritual de profundo amor del Dios que ama a la criatura, de la criatura que ama a Dios, del Dios que se hace criatura para poder ser amado por la criatura y para poder amar a la criatura con todo un corazón humano y también divino. Soñar el sueño de Dios era lo que fue lo que fue a hacer María a la región montañosa de Judea en casa de Isabel, a descubrir ese sueño. Y quizás por el camino, ese sueño fue trayendo recuerdos, como lo hacen todos los sueños, despertando ilusiones olvidadas, trayendo al presente promesas de otros tiempos que comenzaban a hacerse realidad. Y ahí tenemos el texto siguiente al evangelio que acabamos de leer, que vendría siendo el sueño de Dios haciéndose realidad en el cántico, y descrito, por el cántico espiritual de la Santísima Virgen María llamado Magnificat. Sé que, wow, esta meditación es preciosa, es hermosa, tiene muchísimo que decirnos, muchísimo, vamos a necesitar más de 2 horas o más de aquí a las 3 de la tarde, que va a ser nuestra tercera meditación del día, para poder sacarle todo el jugo espiritual a esta meditación. Sin embargo, vamos a poner punto final a la meditación de este momento para que comience la meditación personal de ustedes. ¿Cuál texto va a acompañarlos para esta meditación? Este texto del Evangelio que acabamos de leer, pero completo. Es decir, van a tomarlo desde el versículo 39 y van a terminarlo 56, perdón. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. Ese va a ser el texto que van a meditar en su meditación personal que ahora van a ustedes a realizar, con el cual comiencen con el eco, ejercicio que aquí sugerimos, luego continúen con ese momento de oración que despierta en nosotros toda palabra de Dios que escuchamos. Luego de esta meditación personal, luego de este encuentro con la palabra de Dios, una preguntita que en este instante se las voy a presentar. María nos presenta una idea de Dios, de lo que es la voluntad de Dios, de lo que ella consiente en su corazón que es Dios. María va descubriendo que Dios también puede sorprenderla y presentarle cosas que no tenía en mente y que no tenía en planes. De lo que está aconteciendo contigo en este momento. ¿Qué crees tú que sea el sueño de Dios para ti? Inspirado justamente en este evangelio. Y para eso tendrás que preguntarte qué idea tienes tú de Dios para poderlo entonces discernir y poder interpretar a la luz de este texto el sueño de Dios contigo, el sueño de Dios para ti y el sueño de Dios que quiere, despertándolo en ti, poder ser compartido y comunicado con tu entorno más inmediato, que sería tu familia, con tu entorno un poquito más amplio, que serían con las personas que en lo cotidiano convives, y en un entorno un poco más amplio con este mundo. A este mundo le hacen falta soñadores, y este retiro está incidiendo directamente para que nosotros despertemos nuestro soñar. Que no nos quedemos
en la desesperanza, que no nos quedemos en lo material, que no nos quedemos deslumbrados o escandilados por las luces que hay a nuestro alrededor y ensordecidos por los ruidos propios de este tiempo, sino que descubramos que la acción de Dios acontece en nuestro interior y que toma también la forma de sueños para hablarnos al corazón. Y ahora sí, los animo a hacer su meditación personal. Nos vemos a las 3 de la tarde. Señor Jesús, ayúdanos a descubrirte y al descubrirte a soñarte, y soñándote a amarte y amándote vivir siempre en ti. Amén.